I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Pues vamos a continuar haciendo esta colección de estos divertidos animalitos con esta basecita, miren. Recuerden que en el anterior video hicimos el pollito, que está aquí, miren. Es completamente la misma base, la verdad, la misma base, el mismo patrón de la base, pero vamos a ir sacando diferentes animalitos, cambiando los detalles, ¿no? En esta ocasión nos tocó este perrito, miren, yo lo hice así. Pues también lo hice en otro color y colocadas las patas de otra manera, diferente, ¿no? Entonces les voy a indicar que también lo hice en este color. Miren, es todo cafecito y las patas sería la única diferencia, o sea, es el mismo patrón, igual las patas, sino que esta está pegada la mitad hacia acá y la mitad hacia abajo, y esta simplemente toda la pata así estiradita. Y de ahí todo es lo mismo, ¿no? Ustedes deciden qué color desean hacer. Bueno, nosotros vamos a tejer este color de aquí. Y los materiales que vamos a necesitar son estambre de color blanco, que sería para la base, y un puntito de luz aquí. Necesitamos, estambre de color rosado para el corazón, esta manchita y las patitas, las manchitas. El café, que sería para las orejas, su hocico, sus patas y su colita. Estambre de color negro, que sería para esta parte de aquí, y lo de bordar para la nariz y para también el detalle de los ojitos. Relleno, el rubor para hacer este detalle de aquí rosaditos y sus mejillas. Alambre, también necesitamos un pedacito de alambre de unos 10 centímetros para esta parte de aquí, para que nos quede así las orejitas paraditas, ¿no? Eso sería, bueno, vamos a utilizar un ganchillo de 2.5 para todo el proyecto. Silicona caliente, aguja lanera, separador de vueltas. Esos serían los materiales que vamos a utilizar para este perrito. Pues de ahí ustedes le pueden hacer el color que ustedes deseen, ¿no? Bueno, vamos a continuar con este video sin más preámbulos. Vamos a empezar. Y bueno, esta es la base, como yo les comentaba, es la misma base que hicimos del pollito en el anterior video, así que si desean mirar el paso a paso de esta base, pues vayan a mi anterior video. Yo les voy a dejar aquí en la descripción de este video el paso a paso de cómo hacer esta base, este cuerpo. Pero ahorita les voy a dar un recordatorio para las personas que desean de pronto ponerle pausa a este video y no ir al otro video. Bueno, aquí estamos utilizando primero un ganchillo de 2.5, ¿no? Aquí está el número 2.5. Y bueno, hicimos un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego hicimos una fila de aumentos, o sea 6 aumentos, un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento. Hicimos 2 filas de altura, luego hicimos 7 puntos bajos, un aumento, y nos fuimos levantando 8 filas de altura. Luego hicimos 7 puntos bajos, una disminución, y levantamos 4 filas de altura. Luego hicimos 6 puntos bajos, una disminución, y levantamos 2 filas de altura. Luego hacemos 4 puntos bajos, una disminución, y levantamos una fila de altura. Luego hicimos 3 puntos bajos, una disminución, y levantamos una fila de altura. Y luego hicimos 2 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, 6 disminuciones, y finalmente le cerramos con un anillo mágico invertido con la aguja. De igual forma, aquí está el patrón. Y bueno, dicho esto, vamos a iniciar realizando las piezas que serían diferentes de nuestro perrito. Y continuamos. Bueno, vamos a iniciar haciendo las patitas, que es el mismo patrón, tanto las de abajo como las de aquí arriba, ¿no? Entonces, si van a hacer de este color, utilizan este color que es un café medio clarito, ¿no? Yo, como voy a hacer blanco el cuerpo y café las patas, voy a utilizar color café oscuro. Si ustedes van a hacer esta versión, pues utilicen el café oscuro, o si esta versión, café claro.
Bueno, vamos a empezar con este estambre y vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a iniciar realizando 13 cadenitas, ¿no? Vamos a hacer 13 cadenas. Recuerden que estamos con un crochet de 2.5. 1, 2 y 13. Vamos a iniciar realizando 2 puntos deslizados. Hacemos 1 y 2 puntos deslizados. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a continuar realizando 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 2, y nos faltaría aquí 2 y nos faltaría 1. ¿Ya? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un triple aumento aquí de puntos altos. Eso quiere decir que vamos a hacer 3 puntos altos en una misma cadena. Entonces voy a hacer mi primero. Recuerden que estoy haciendo en el último puntito, en el mismo. 2 y 3. Miren, así de esta manera. Ahora vamos a tejer realmente como el reflejo, el espejo de lo que hicimos acá. Vamos a tejer acá, no empezando desde lo que terminamos. Entonces terminamos realizando 3 puntos altos. Entonces vamos a hacer, sin contar estos puntos altos que hicimos aquí en el último, ¿no? Acá al otro lado vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos con el primero. 1, 1, 1, 1, 2 y 3 puntos altos, ¿no? Y aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita, ¿no? Recuerden ponerla hacia adelante. Ahora vamos a realizar 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y por último vamos a hacer nuestros 2 puntitos deslizados. 1 y 2 puntos deslizados. Y eso sería todo. Aquí ya estaría lista esta parte, la primera parte de la patita. Si ustedes van a coser de hebra larga, si van a pegar, pues no es necesario. Ya saben que yo soy adicta a la silicona caliente, así que voy a utilizar la silicona caliente. Y miren, ya está hecha la primera patita, que es la misma de aquí. Miren, es la misma. Y es la misma que nos va a servir para las patitas de acá. Entonces, de esta patitas van a ser 4, porque son 2 para arriba y 2 para abajo. ¿Ya? Vamos a hacer 4 de estas patitas. Listo, ahora vamos a hacer el hociquito, o sea, esta piecita de aquí arriba. Si ustedes van a hacer este tono, pues háganle en el mismo tono y luego le ponen con sombrita para darle este efecto. Yo como le voy a hacer con café oscuro para darle con contraste con el blanco, bueno, vamos a hacer café. Ahora sí, vamos a realizar, a ver, nos tocaría hacer unas 12 cadenas, ¿no? Vamos a hacer 12 cadenitas. De esta manera. 1, 2 y 12.
¿ya? 12 cadenitas. Ahora vamos a hacer, voy a poner aquí mis apuntes porque si no, no miro. Ya, vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un puntito alto, déjenme sacar hebra, un puntito alto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto, un punto bajo, un punto deslizado, y ahora vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto, un medio punto alto, nos tocaría hacer un punto alto, un medio punto alto, un medio punto alto, y finalmente en el último vamos a hacer un aumento de puntos bajos. O sea, hacemos un aumento porque queremos girarle, ¿no? Hacemos un aumento de puntos bajos, ¿ya? Listo, ahora vamos a tejer el otro lado de acá, pero no es que vamos a tejer lo mismo, ¿no? Simplemente en esta parte de acá vamos a tejer haciendo, miren, vamos a aprovechar y perder esta hebra y vamos a tejer 10 puntos. 1, 10. Pues aquí ya me enganché mal. Y aquí sería 10. Muy bien. Entonces aquí, miren, nos queda esta parte de aquí, tiene que quedarnos recta y esta con la curvita. Esta hebra que estábamos ya perdiéndola, la cortamos porque ya la perdimos, entonces ya no hace falta. Ahora continuamos hacia el otro lado, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer acá es, vamos a hacer un punto de aquí, como les decía, un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer de nuevo un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, miren, de esta manera. Ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer es puntos deslizados, ¿no? Puntos deslizados. Sí, aquí yo ya hice mi primer punto deslizado. Recuerden de no apretar mucho al hacer este punto deslizado. Hágalo flojito como para que no se les frunza pues la pieza. Entonces vamos a hacer, miren, una vueltita de puntos deslizados. De esta manera, miren. Así. Y listo. Los puntos deslizados solo vamos a hacer hasta aquí, ¿no? Entonces básicamente es como lo contrario de acá, hasta esta altura, ¿no? Van a ser hasta esta altura.
No le vamos a hacer hasta acá, solamente le vamos a hacer hasta acá, que no era necesario poner marcador. Así que vamos a hacer solamente hasta aquí, que era lo contrario de acá. Entonces vamos a cortar la hebra. Si ustedes, perdón, van a coser, dejen hebra larga. Si es que van a pegar, dejan hebra corta y solo le pierden en la parte de atrás, ¿no? Y así nos queda, miren, esta parte del hociquito, que ya estaría prácticamente aquí lista. Lo que nos faltaría hacer luego es este detalle de aquí, las pequitas y esta luz de aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer esa parte de ahí. Voy a ensartar este hilo de bordar. Miren, yo tengo este hilo de bordar que son como 3 hebritas unidas. Así me vino. Entonces voy a hacer este detalle de aquí de la naricita, este triangulito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscamos la parte derecha de nuestro hociquito. Entonces aquí es fácil de identificar porque aquí está este metidito, ¿no? Este alzadito de aquí. Entonces esta es la mitad, el triángulo va así y acá. Entonces lo primero que voy a hacer es introducirme en la parte de aquí abajo, miren, en la mitacita, ahí. Entonces voy a jalar así la hebra y me voy a ir prontito hacia arriba. Miren, aquí está justo estas cadenitas abajito de esta cadenita. Miren, así. Eso. Y ahora me voy al otro lado. Voy a contar 1, 2, 3 y 4 puntos y me introduzco del otro lado. Así, miren. Y voy a volverme a introducir en el centro. Miren, así, ¿no? Luego salimos por la parte de acá arriba, donde ya estábamos metiditos. Vamos a salirnos así. Y ahora aquí nos vamos horizontal, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos básicamente el triangulito de la nariz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es rellenar básicamente esta parte. Entonces, como vamos rellenando, me voy de nuevo al centro, me cruzo hacia arriba, miren, así, miren, y así se me va rellenando. Me voy, vamos a jalar bien porque se me quedó una hebra media de no alzar, ya. Y así voy haciendo toda esta parte de aquí. Me voy de nuevo al centro, miren, me voy a la parte de acá y así voy a ir cubriendo todo este triangulito. Miren, así voy a ir cubriendo todo este triangulito. Y miren, aquí yo ya cubrí toda la naricita. Miren, toda la naricita de aquí, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es unas pequitas aquí. 1, 2 y 3 pequitas. Entonces nos metemos por aquí con el mismo hilo de bordar. Solo cogemos un pedacito de hebra como para que no se nos hunda todo y nos quede como una pequita. Vamos a darle, vamos a hacer básicamente como unas puntaditas nada más, ¿no? No se nos vaya a perder ni tampoco, miren, aquí ya quedó un puntito. Vamos ahora acá, más acácito, y así mismo le hacemos un puntito. Ya le hice el puntito, miren, y acá abajo le voy a hacer otro puntito. Miren, y aquí quedó 1, 2 y 3 puntitos. Creo que ahí en la cámara no se nota, pero aquí sí se nota. Entonces voy a hacer lo mismo en la parte de acá. Me engancho aquí. Voy a hacer acá una puntadita. Así. Ahora voy a hacerle acá otra puntadita. Miren, así. Y acá abajo otra puntadita. Y eso sería todo. Miren. Y así nos ha quedado el hociquito, esta parte de aquí de nuestro perrito, ¿no? También aquí le podemos dar un detallito de hacerle así, ¿no? Nos ingresamos aquí en el centro, la puntita, donde estaba el triangulito, miren, aquí en el centro, ¿no?
y le podemos dar una puntadita de esta manera hacia atrás. Entonces acá atrás, como esto va a ir cosido o pegado, no se va a notar, entonces acá atrás rematemos para que nos quede esa rayita así, miren, de esta manera. Y así nos quedaría ya. Aquí vamos a rematar y ya estaría listo. Aquí ya rematé, así nos quedaría ya el hociquito para luego colocarlo en la parte de aquí, ¿no? Es el mismo hociquito que está aquí, miren. Nos faltaría, cierto, la lucecita blanca aquí. Le vamos a dar, eso me estaba olvidando, el detalle de la lucecita. Listo, miren, aquí yo ya ensarté el estambre blanco porque me estaba olvidando de la lucecita de la naricita. Bueno, aquí simplemente pues nos ponemos aquí, nos insertamos en un ladito de aquí de la nariz y vamos a dar realmente 2 puntaditas. Miren, así, sin jalar mucho el estambre, básicamente así. Y luego nos pasamos más abajito de donde, casi, o sea, cerquita, ¿no? Pegadito donde nos ensartamos al inicio, otra vez por ahí y también cerquita de donde terminamos de ponerle y así, miren, así. Y ahí ya nos quedaría la lucecita de la nariz y simplemente esto rematamos en la parte de atrás. Así vamos a hacer la segunda pieza del hocico, que sería esta parte oscura de acá abajo, que sería esta de aquí. Ahí sí la vamos a hacer negra, ¿no? Esta tiene que estar negra si así hagan el perrito blanco o el perrito café. Ahora sí vamos a necesitar estambre de color negro. Recuerden que para todo el proyecto un ganchillo de 2.5. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahora sí vamos a cerrar este anillo mágico, ¿no? Y lo siguiente que vamos a hacer es esto, ¿no? Estamos así, ¿no? Entonces vamos a girar el tejido y vamos a tejer así, como que vamos a tejer, no seguimos tejiendo acá, sino vamos a tejer como que vamos a retroceder, ¿no? Giramos el tejido y empezamos a hacer. Vamos a hacer 6 aumentos. Entonces hago el primero porque tengo 6 puntos. Hago 1. Así, de esta manera. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, aquí ya tendríamos 12 puntos porque hicimos 6 aumentos. Ahora igualmente giramos el tejido y vamos a tejer esos 12 puntos. Vamos a hacer 1, 2 y aquí está nuestro último puntito, 12. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta pieza. Si ustedes van a coser de hebra larga, si van a pegar, no es necesario. Y bueno, estas hebritas que nos ha sobrado la vamos a perder si es que vamos a pegar o las conservamos si es que vamos a coser, ¿no? Entonces la idea es que este quede así, miren. Luego vamos a pegarle así, ¿no? Entonces también aquí le vamos a hacer el detallito aquí de la lengüita, que sería aquí.
Entonces vamos a ensartar hilo de color rosado. Igual en las dos versiones tiene que ser rosado. Bien, aquí de igual forma vamos a pasarnos por aquí a un ladito, miren. O sea, no es como que ni tan al centro, ni tampoco es que es un lugar exacto, ¿no? Que tenemos que hacerlo, pero más o menos ahí, miren. Vamos a dar unas puntaditas con este hilo rosado para simular la lengüita. Como que ahí está la lengüita de nuestro perrito. Así, miren, de esta manera. Vamos a ir pasando algunas veces. Si ustedes quieren una lengüita como más gordita o más grandecita, pues le pasan muchas más veces. O si solo quieren una señalita así, pues ya con unas 4 pasadas ya estaría. La verdad, miren así. Miren así, y ya estaría un poquito de lengüita aquí. Así, casi, sí, casi del centro para acá, para la izquierda, un poquito. Le pueden hacer así una manchita. Y aquí ya solamente rematarían en la parte de atrás. Ahí estaríamos, así nos quedaría ya con la lengüita, el hociquito, miren, ya estaría listo, solamente como para coger y pegarlo a nuestro perrito. Bueno, ya están esas partes de ahí. Ahora vamos a hacer estas, las manchitas, lo que serían los deditos de las patitas, ¿no? Estas solamente van en las patitas de abajo, las patitas de arriba no. Entonces vamos a hacer esto. Bueno, las manchitas estas, las más grandes, solo vamos a hacer 2 de estas grandes y es muy fácil porque vamos a utilizar el estambre de color rosado, el mismo ganchillo y solamente es un anillo mágico de 6 puntos bajos, nada más. Es lo que vamos a hacer, las manchitas. Entonces vamos a hacer el anillo mágico de 6 puntos bajos. De esta manera. 1, 2, 3, 4. Ay, perdón, solo es un anillo mágico de 5, no es de 6. Ya estoy diciendo de 6 yo. Cerramos el anillo mágico así de esta manera, solo de 5, ¿no? 5 puntos bajos. Y luego en el primer puntito hacemos aquí, nos enganchamos y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí sí ya cerramos, miren, el anillito. Si ustedes van a coser, dejen largos, si van a pegar, corten una hebra cortita. Miren, así nos queda. Entonces este es el derecho, ¿no? Entonces tranquilamente aquí con la agujita lo pasan hacia atrás del anillo y le pueden perder la hebrita. Entonces de estas manchitas que va a ir en la patita de así, miren, que sería aquí, y luego vamos a hacer las 3 chiquitas. De estas tenemos que hacer 2, ¿no? 2 de estas manchitas. Ahora vamos a hacer las manchitas estas, las más pequeñitas, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 manchitas vamos a hacer. Esa también es súper facilita porque solamente es un anillo de 2 puntos. Literalmente. Así, voy a hacer así el anillo mágico. Miren, hice un anillo mágico. Ahora voy a hacer 1 y 2 puntos. Y esa es la manchita realmente, la chiquita. Yo aquí sí les aconsejo, como es una pieza chiquita, que mejor ustedes le peguen, ¿no? Pero si le quieren coser, pues tienen que dejar hebrita larga. Miren, así. Y aquí se cierra el anillo mágico de esta manera. Cerramos bien. Y luego hacemos aquí entre las 2 hebritas, vamos a hacer un nudito. Así, miren. Y estas realmente son las manchitas más pequeñas. Miren, son las que están pegadas aquí. Entonces estas en cada patita, o sea, son de las 2 patas de abajo nada más. Vamos a hacer aquí una, le ponemos 1, 2 y 3. Entonces sería de estas 6 que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a hacer 6. Listo, ahora vamos a hacer las orejas. Y para las orejas necesitamos un pedacito de alambre. Me olvidé al inicio de decirles, pero necesitamos un pedacito de alambre.
Listo, miren, para las orejitas, como les decía, voy a utilizar un poquito de alambre. No sea tan grueso, la verdad este como que mide 1 milímetro. Es un alambre de cobre que lo torcí. Entonces las orejitas, si van a hacer ustedes esta versión, son negras. Pero si van a hacer la versión con blanco, yo voy a hacer las orejitas café. Entonces vamos a iniciar realizando... Y vamos a iniciar haciendo 9 cadenitas. Vamos a hacer 1 y 9. Espérenme un ratito que le voy a abrir la puerta a mi gatito que quiere salir. Listo, ahora sí, continuemos. Vamos con 2 puntos deslizados. 1, 2 puntos deslizados, 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos, 2 medios puntos altos, 1, 2 medios puntos altos. Ahora nos toca hacer 2 puntos altos. Aquí hacemos nuestro primer punto alto, 1 y 2 puntos altos. Ahora sí, en este último punto que está aquí, vamos a realizar un aumento de puntos altos, aquí en este último punto, ¿no? Entonces vamos a coger la lazada y vamos a hacer primer punto alto, 1 y 2. ¿No? Ahora sí, vamos a girar al otro extremo, al otro lado. Y lo siguiente que vamos a hacer es 2 puntos altos, ¿no? Y aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita, quiero decir. 1 y 2 puntos altos. Así de esta manera. Ahora nos tocaría 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Así. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 medios puntos bajos. Así, miren. Aquí ya le podemos cortar esta hebrita que ya está perdida. Listo. Y por último vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1, 1, 1 y el último aquí en la puntita. 2, miren, 2 puntos deslizados. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a levantar 8 cadenas. 1 y 8 cadenas, ¿no? Y vamos a hacer 7 puntos bajos. Entonces aquí cogemos así. Y antes de cerrar el punto vamos a poner el alambrecito. El alambre realmente es pequeño, que debe de unos 5 centímetros. Aquí porque lo tengo largo y lo voy a luego cortar. Pero unos... menos también, unos 5 centímetros, póngale. Aquí vamos a hacer un punto y vamos poniendo el alambre hacia adelante como que fuera una hebrita que vamos a perder para que se vaya tejiendo en la mitad, ¿no? Vamos, 3, 4, 5, 5, 6 y 7. Miren, 7 puntos, ¿no?
Ahora lo que vamos a hacer es, esta ya no la vamos a, básicamente, ese es el último punto que vamos a perderle, que sería aquí, ¿no? Vamos a ir a la parte de la oreja, al final, donde hicimos el punto deslizado, ahí nos vamos a enganchar y le vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo y al último, en este puntito que sigue, le vamos a hacer, uy, me quiere enganchar. Y aquí le vamos a hacer un punto deslizado. Y con eso cerramos. Si van a coser, dejen larga, si no, solo cortita. Listo, miren, así sería. Esta hebrita la vamos a perder. Y esta de aquí ya les enseño más o menos, no sé si ustedes hicieron el tutorial conmigo del girasol. Es la misma manera como vamos a perder a esconder, mejor dicho, el alambrecito, la parte que nos falta. Básicamente lo que vamos a hacer es jalar un poquito. Aquí en esta parte de aquí de la puntita le vamos a poner un poquito de silicona caliente y entonces inmediatamente le jalamos un poquito hasta acá para que quede ya pegadito. Les voy a indicar cómo ya. Miren, así vamos a hacer como yo les decía. Ya le puse a calentar mi pistola de silicona. Pónganme por acá. Lo que vamos a hacer básicamente es mancharle un poquito de silicona aquí en la parte de la puntita y luego rápidamente retrocedemos así el tejido despacito, sin que se nos salga, y le sostenemos un ratito y miren, ahí ya quedó pegado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortarle más o menos como 1,5 centímetros y luego esto le vamos a doblar así como una gotita, que luego esta puntita va metida en el tejido. Y así, miren. Y así vamos a hacer 2 orejitas, exactamente el mismo patrón. Estas hebritas las voy a perder para que le miren cómo queda. Aquí estarían listas las 2 orejitas. Una va para un lado y la otra se le tuerce para el otro lado y ya nos quedarían muy bien. Miren. Bueno, las 2 orejitas ya tienen que hacer 2, ¿no? I don't think so. No, 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 no.